Buenos días, mi gente amada, buenos días, mis hermanos, mis hermanas, guerreros, guerreras de luz, todos unidos por un hermoso lazo rojo de amor incondicional, de respeto mutuo y de mucha alegría en este momento, claro que sí. Venezuela, vamos a ver cómo estamos ahora mismo, en este momento, vamos a hacer una pequeña canalización con energías, vamos a conectarnos entre todos, vamos a hacer un lazo en común para seguir manifestando. Lo estamos logrando, Venezuela, lo estamos logrando, sí, señor. Vamos a ver, ya sé cómo se han dado cuenta. Uy, salieron dos. Ya va un momento. Número 12, número 21, la disponibilidad. Un camino se dispone a acudir a la cita. Un cambio se inicia. Oye, aquí tengo una maleta. Esto es un oráculo nuevo, hermoso, que he adquirido, lo estoy estrenando y me gusta ver esta maleta aquí, el número 12, el número 21, número 13, seguimiento numérico, 12, 13, la elección. Recuerda, la decisión final te pertenece. Ay Dios, a mí de verdad se me están hinchando la piel porque eh, no sé si has visto, mi gente, se están viendo cómo las hienas están mordiendo entre ellos. Llegó el momento que estamos esperando, estamos siendo testigos a nivel mundial de cómo estas hienas se están metiendo diente entre ellos, cómo son animales rabiosos, animales enfermos, ya no lo ocultan, ya no pueden ocultarlo, ya no hacen ni siquiera el mínimo esfuerzo para esconder las enfermedades que los tienen carcomidos. Fíjate algo, la disponibilidad, hermosa carta de oráculo. Un cambio se dispone a acudir a la cita, un camino, un cambio se inicia. Indicaciones de salida, indicaciones de irse, de salir. Aquí me están hablando también en este oráculo de que se está como escudriñando todo lo que hay por dentro, lo que está guardado, lo que está bajo llave, lo que está cerrado, se está mirando, se transparenta, ya no es posible ocultarlo, ya no es posible ocultar las cosas ni taparlas, sí, señor. La elección la tienen en sus manos, señores. Recuerden que la elección final les pertenece. Vamos a ver, esta lectura va a estar fuerte, claro que sí. Vamos a seguir sumando energías positivas. Se presenta número 14, mira algo, 12, 13, 14, wow. Señores, ten valor de ser libre, aprende, tu libertad empieza allí donde termina el querer. Venezuela, esta lectura va a estar bastante fuerte, vamos a empezar de una vez con el tarot. Aquí nos indican que se presenta un camino difícil, pide ayuda y aprende. Todos estamos conectados, lo que te estoy diciendo, todos estamos absolutamente conectados en este momento. Más que nunca estamos siendo ejemplo a nivel mundial de resiliencia, de fuerza, de amor, de unión, de compromiso patrio, más que nunca. Esto es, no solamente es hablar, es hacer. Hacer se está haciendo y mucho. Vamos a ver aquí. Esto quiere cantar, quiere saltar. Tenemos acá, sí señor, mira, hay energías que se suelen repetir porque es normal, ahora mismo todo está dado para que entre esta gente ahí están viviendo, como decir, el día de la marmota. Todos los días se les repite la misma pesadilla, tienen los mismos sueños recurrentes, tienen el mismo llamado funerario, por así decirlo, llamado oscuro. Aquí está la luna, arcano mayor de la luna, no deja de salir por lo mismo, porque el llamado que esta gente están siendo atormentados por entidades, por seres que ellos mismos han manipulado, que ellos mismos han trabajado, que se sienten, esas entidades se sienten burladas, y están reclamando lo que les corresponde. Quieren lo suyo, quieren lo suyo. Mira, mira, mira esto, mira cómo están completamente atravesados por espadas, atrapados, encapsulados por sus pensamientos, por sus temores, por sus miedos, por sus culpas, por sus fracasos. Se reconocen fracasados y lo saben, son dagas que tienen ahora mismo enterradas en su corazón, en su mente, en su espíritu. Pero es que vamos a ver, están recogiendo lo que sembraron
están recogiendo lo que sembraron, están mordiendo el piso, mordiendo el polvo a nivel espiritual. Ellos intentan de dar una cara de fuerza. No, mire, señores, mire, mire, mira, mira, mira cuántas espadas. De verdad que yo siento que en toda mi vida de tarotista, en estas mancias, yo siento que es primera vez y no es para menos que me veo, veo unos panoramas tan, tan lúgubres, tan funestos, tan deprimentes, ¿no? Fíjate las lágrimas que hay, los deseos de no estar, los deseos de no estar. Ellos como que hasta han pedido irse, pero no a otro país, sino a donde tienen que irse, ¿no? Ustedes me entienden. Mira aquí algo, mira aquí algo como están sus corazones atravesados, el dolor es grande, el barco no llega a puerto, sienten que el barco no llega a puerto. Hay conflictos, muchos conflictos internacionales aquí, el mundo lo está viendo, el mundo se pone de rodillas hacia Venezuela, señores, el mundo se hinca ante Venezuela. Aquí estoy prácticamente sintiendo la energía de apoyo internacional más que nunca, unión internacional más que nunca, apoyo a nivel espiritual que se requiere, no solamente a nivel de armas, de todo esto, sino a nivel espiritual. Otra cosa muy importante que estoy viendo acá, gente oscura, gente muy oscura que ha estado viniendo a dañar a los venezolanos, que han ido a la tierra venezolana a dañar, a empuñar sus espadas, para lastimar, para hacer daño, de donde ellos vienen, de donde ellos han sido traídos. Esa es la preocupación que están también de ese lado. Esta gente viene en un sitio, de un territorio oscuro, de un territorio que está ensombrecido desde hace muchísimos años más que Venezuela, claro que sí, prácticamente más del doble. Ese territorio ahora mismo está solo y su gente lo sabe, la gente lo sabe. También van a estar viendo esto como una oportunidad para aprovecharle y sublevarse. Vamos a cambiar un poco las energías, mi gente, vamos a trabajar con otro tarot, claro que sí. Yo estoy tomándome ahora mismo estas energías que acabamos de sacar a nivel de oráculos como las principales. Vamos a pedir por favor que esta gente eh, pueda salir, pueda irse, que se vayan, que lejos, lejos, que más nunca la podemos ver, sí señor. Ahora mismo confiemos y soltemos en que esto va a ser así. Aquí esto es copa, esto es celebración, esto es renacer del pantano. Esta es la flor de loto que nace desde el pantano, desde las profundidades del pantano. Sí, señor, aquí un renacer, lo voy a dejar afuera porque esta carta es demasiado preciosa. Mira, señores, vamos a tomarnos esto como lo que es. Vamos a tomarnos esto como lo que es. Te voy a hacer algo muy importante, Venezuela. Cada vez que esta carta me sale, aunque no parezca seria, es extremadamente seria. Recuerda que estamos en este plano, en esta dimensión, en esta máxima densidad de la materia, viviendo experiencias, sí, señor. Venimos acá a aprender. Se sabe que es un camino duro, un camino difícil, pero en el trayecto nosotros elegimos, nosotros tenemos el poder de elegir de cómo transitarlo, si con pena o con gozo en el corazón. Vamos a decidir tomárnoslos con gozo en el corazón, sí, señor, para salir de esto más rápido, para ponerle luz, para iluminarlo. No es cosa de juegos, no, señor, no es un juego, pero esto es como ver la pantalla reflejada, una película cuando vamos al cine. Estamos viendo lo que pasa en una pantalla, en una proyección de cine. Vamos a acelerar esto, Venezuela. Tenemos toda la potencialidad de hacerlo, todo el poder de hacerlo, sí, señor. Me interesa mucho sobre esto porque esto no va a ser una liberación única, esto va a ser una liberación múltiple, sí, señor, efecto en cadena. Mira que la corrupción ya no aguanta más, muy potente, muy fuerte, ya están desnudos, descubiertos, se están derritiendo ellos mismos, ya no tienen cómo tapar ni ocultar el sol con un dedo, el sol los está quemando, la verdad la verdad no se puede tapar, Venezuela, la verdad no se puede tapar ni se va a seguir tapando, mira todo lo que hay aquí, me vuelven a salir, este príncipe de copas es muy particular en este tarot porque habla de aquello que no se puede ocultar ni se puede detener, aquello que avanza porque tiene que avanzar por por vía divina. Aquí se ve la acción que se está poniendo. Princesa de espadas, príncipe de copas. Bueno, señores, aquí hay gente sumándose cada vez más con mucho poder de comunicación, mucho poder comunicativo a nivel de
redes sociales, a nivel de gente que llega a muchísimos millones, millones y millones de personas. Aquí tenemos el apoyo de venezolanos, venezolanas, gente que tiene posibilidad de acceder a millones de personas, están dando la mano, están ofertando sus canales de comunicación para seguir llegando, para seguir transmitiendo. Esta es la acción más fuerte que se ha puesto. Este es el momento en el que más gente se ha unido para hacerlo y cada vez se siguen sumando más. Esto no se puede detener. Esto no se puede detener. Fíjate algo, interferencia y la felicidad. Aquí hay países que están interfiriendo, que están permitiéndose ser como puentes para interferencia. Aquí 8 de espadas me está hablando precisamente de que hay países que están dando la posibilidad de servir de puente, eso me lo están diciendo mucho, puente. Gente que son personas diplomáticos, cancilleres, personas con muchísima prudencia en este momento, saben que no es fácil lo que se está haciendo, pero propuestas hay de aliviar el dolor venezolano, de sujetar la caca que hay, tienen ganas de sujetarla por un momento para que se pueda hacer una transición. Ya vamos a ver acá, Emperatriz Seco. Esto se ha conversado mucho. Mira, el universo lo sabe, la gente lo sabe, si se cierra un ciclo, gracias a interferencia de países se cierra un ciclo, se permite como salir, sacar la basura, dejarla en la puerta de un sitio para que se la lleven, algo así, algo así. Esta es la energía que me está llegando. Haz de copa con mucho cariño, con mucho amor. Esto es como una devolución, una ofrenda a Venezuela. Aquí es como una forma de retribuirle o pagarle favores a nivel de karma, a nivel de que antes lo hiciste por mí, ahora yo lo hago por ti. Es una ofrenda, esto es como un agradecimiento, esto es como una deuda que había y la están pagando en el sentido de vamos a ayudarte porque Venezuela nos ha ayudado mucho a nosotros, claro que sí. Es que Venezuela siempre ha sido un país de brazos abiertos, de corazón abierto, inteligente, poderoso, sabio, puertas abiertas. Todo el mundo que ha querido ha ido a Venezuela, ha prosperado, ha triunfado, ha crecido, ha criado a sus familias, a sus hijos, ha ayudado a otros países a salir de procesos muy duros, de procesos muy difíciles a nivel de dictaduras, a nivel de... Venezuela ha ayudado muchísimo y ahora es el momento en que va a recibir a manos llenas esto. Esto es divino, ya va, se quedó el comodín abajo cerrándome la fondo de la baraja. Señores, esto está hermoso. ¿Hay alguna pregunta? Sí, bueno, afortunadamente vemos que las energías se mantienen por el bien y la libertad de Venezuela. Los venezolanos, hay muchos hermanos preocupados cubanos que están viendo los videos del canal y tienen interés. Y como se ha hablado en la mesa de efecto dominó, sería una pregunta, puede ser... en todo esto, viendo que la estrecha relación que ha tenido el Cuba con Venezuela, ¿cómo queda en todo esto Cuba? Ya que hay cubanos en Venezuela, hay también represión y dictadura en Cuba. ¿Qué nos dice las energías sobre esto? Perfecto, fíjate algo. Eh, lo que yo siento que esto lo he tocado, mira, Cuba es el país ese que estoy sintiendo que ha sido reprimido durante muchísimos más años que Venezuela. Todavía es un guerrero en pie, está activo, está pendiente. Ahora mismo su gente se ha levantado porque he visto que prácticamente la han dejado sola a nivel de estos seres que reprimen, se los han llevado a Venezuela, sí señor, se los han llevado a Venezuela para alzar armas contra el pueblo venezolano. Esta gente se levanta, esta gente se pone en pie, ellos saben que tienen en sus manos el poder de hacerlo. Fíjate todas las guerras que han tenido, todas las batallas que han tenido, y ellos se mantienen en pie, humildes pero en pie y con las antorchas encendidas. Aquí se preparan también para dar un zarpazo. Esta gente saben que es su momento, que si no es ahora, es nunca. Hay una persona en este régimen que va a tomar la delantera, va a dar palabra, va a guiar, va a dirigir eh, va a dirigir tropas, van a apoyar también a Cuba, sí señor, van a apoyar también a Cuba. Cuba también merece, es que todos los pueblos merecen ser, mira, aquí está Rey de Espadas, Rey de Pentáculos, veo claramente las posiciones de gente que están sentadas hablando, conversando, que quieren salir de todo esto. El pueblo está muy maltratado, muy lastimado, muy dañado.
no aguantan un poquito más, ya no pueden más, ya de verdad que no se aguanta, lo están pensando, entre ellos mismos se han reunido y lo que te estoy diciendo hace rato, el ejemplo, Venezuela está dando ejemplo, ejemplo de libertad, ejemplo de libertad. Mira, aquí tenemos el carro, avance inmediato, arcano mayor número 7 del carro, esto viene ya, esto es un avance, esto va a ser una concatenación de eventos, de circunstancias, de noticias. Aquí no vamos a cerrar ojo hasta que esto caiga, hasta que esto se libere, hasta que haya libertad, tanto en Cuba como en Venezuela y en todos estos países que están reprimidos. Y precisamente eso está conversando. Por eso es que hay países que están apoyando, están hablando ahora mismo en mesas de negociaciones para apoyar, porque no hacemos nada, dicen ellos, con que el pueblo venezolano siga reprimido, siga siendo eh, maltratado, porque van a ir, se van a seguir yendo, van a seguir habiendo olas migratorias, la gente va a seguir saliendo, va a seguir buscando su libertad, su tranquilidad, como es obvio, como es natural. Ya se ven sobrepasados y las conversaciones están dadas para eso también. Mira, es que reina de bastos, rey de... Mira cuántas figuras de la corte tenemos aquí, cuánta gente reunida conversando, no solamente conversando, poniendo acción, actuando. Mira, paje de pentáculos, reyes, paje, gente de la cancilleres, gente conversando. Aquí estamos viendo una persona joven que tiene su poder, documentos, papeles, pertenencias, estamos hablando a nivel de testaferro. Aquí hay una persona joven que va a hablar, pero ya. La comunicación es inmediata y va a decir estrategias que se están tomando y que se han tomado. Esto no solo es un salto de talanquera, otro arcano mayor aquí. Esto no solo es un salto de talanquera. Esto es un llamado a nivel espiritual. Esto es un llamado de entidades, señores. A esta gente no lo están dejando dormir. Aquí han habido pactos, han habido convenios, les han hablado claro, les han dicho lo que tienen que hacer, que si no lo hacen van a haber consecuencias muy graves no solamente para ellos, sino para sus familiares, más queridos y más cercanos. Así funcionan estas cosas, mi gente. El que hierro mata no puede morir a sombrerazo. No, señor. El que hierro mata no puede morir a sombrerazo. Vea, si hay otra pregunta. Es verdad que mientras Europa condena su futuro y su prosperidad, Hispanoamérica se libera y va hacia un camino de libertad, prosperidad, de unos países prósperos para desarrollarse, para vivir y eso. Fíjate algo, con todo otra reina de copas. Esto es triunfo, esto es avance, esto es el corazón rebosante de amor. Claro que sí. Aquí se recibe y se da porque se tiene. Se recibe y se da porque se tiene, claro que sí. Esto, Venezuela siempre va a tener los brazos abiertos, siempre va a estar dispuesta a dar, siempre va a ser ese sitio cálido, receptivo, amoroso, cariñoso, pero esta vez con los ojos un poco más abiertos y después un gran aprendizaje. Venezuela triunfa, Venezuela crece. 2025, el año de Venezuela, 2025, 2026, crecimiento y prosperidad. No estamos hablando de que levantarse de las ruinas va a ser fácil, pero mira cuántos peces, mira cuánta agua, mira cuánta emoción. Esta reina de copas me gusta porque está sentada sobre la cabeza de quienes han caído, sobre ruinas, está sentada sobre ruinas en medio de un entorno. El agua en el tarot son emociones y los peces es abundancia. Tenemos aquí la fuerza, claro que sí, con toda la fuerza del corazón se vencen esos demonios, se vencen estos diablos, se dominan, se controlan estas fuerzas, Venezuela, claro que sí. Dos de pentáculos es el poder de elegir qué hacer y cómo hacerlo, y dónde, y cómo, cuándo, y con quién, y qué, dónde, qué hacer, cómo hacer y con lo que yo quiera hacer. Venezuela va a tener la posibilidad de hacer lo que quiera y elevarse hasta donde quiera. Ni siquiera el cielo va a ser un límite, claro que sí. Me encanta tu pregunta porque fíjate que en el fondo de la baraja, la acción que se está poniendo para trabajar, para crecer desde ya. Les puedo decir que muchas personas a nivel mundial han puesto sus ojos en Venezuela y lo saben porque va a ser un sitio para no solamente invertir a nivel de empresas, negocios, propiedades, bienes y raíces, sino a nivel turístico en todos los aspectos. En todos los aspectos. Ya no es una decisión que hay que tomar, sino que ya se tomó la decisión y ya se sabe cómo hacerlo. Wow, qué bonita pregunta. Me ha encantado esa pregunta, de verdad que sí. De verdad que sí. Quiero saber algo sobre la salud de gente que he visto deteriorándose cada vez más.
Esta gente, mira, mira esta tristeza, mira este dolor, mira cómo están de las ruinas, el frío, gente que tiembla de frío, gente que no consigue calentar sus cuerpos. No porque no tengan cómo, sino que no tienen la capacidad de recibir el placer de vivir, el placer de estar aclimatados en su cuerpo. Gente que siente un extremo calor infernal que les devora el cuerpo, les consume, les calcina el cuerpo, o un frío extremo en el alma. Esas brisas heladas que llegan cuando tienes lo que tienes cerca, el que te está- cuando saben que le están tocando la puerta para llevárselos. Mira aquí, a estrellas. Mira esto, aquí increíble, increíble como están rotos órganos blandos, hablemos de riñón, hígado, eh, próstata, vamos a hablar de corazón, están siendo licuados en este momento, se están pudriendo por dentro, señores, se están pudriendo por dentro y no tienen manera de pedirle nada a nadie porque deben hasta el aire que respiran. Y se los están llevando, señores y señoras, que se los están llevando. Aquí hay gente con la que ya no ocultan las lágrimas ante las cámaras, las ganas de llorar, los sollozos. Vamos a ver gente llorando. Esto se presenta como un milagro porque es justicia, señores, es justicia. Se ha clamado por esto y lo vamos a ver. Vamos a ver en cámaras a gente llorar, a gente con caras con rostros de contener las lágrimas, de no aguantar más, de querer gritar, señores. Mira esto, 10 de espadas atravesados completamente, clavados contra el suelo. Venezuela, si así los queríamos ver, pues aquí los estamos viendo. Aquí los estamos viendo. Se nos escuchó. Ay, es que me dan ganas de llorar, me emociono. El que hierro mata no puede morir a sombrerazo, señores. No, no puede morir a sombrerazo. Sí, señor. Mira. Y lo que le falta, y lo que le falta, lo que hay por debajo es muy oscuro, es muy turbio, ha sido muy feo, ha sido muy feo. Si ayer dije que nos íbamos a enterar de cosas terribles, pues ya están saliendo a la luz, sí, señor, ya no las pueden ocultar y son peores de las que habíamos imaginado que iban a ser. Esta gente ha sido capaz de hacer cosas realmente feas, realmente oscuras, realmente sucias. Sí, señor, han hecho cosas muy sucias, muy turbias. Esta gente ya le llegó su cuarto de hora, ya les llegó su momento, ya les llegó su momento. Yo me emociono porque, ¿qué te puedo decir? Este dolor que nos han infligido no tiene precio, no tiene perdón de Dios, no, señor, no tiene perdón de Dios. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? No, por los momentos, perfecto. Gracias, gracias. Vamos a poner aquí un mensaje de los 72 nombres de Dios. Claro que sí. Más que nunca, unámonos más en oración. Más que nunca, apoyemos, agradezcamos todo el apoyo internacional. Agradezcamos a estas personas que nos están apoyando a nivel de divulgación, jóvenes, personas jóvenes, artistas, eh, influencers de redes sociales, todos estos muchachos, muchachas que han puesto su corazón a la disposición de nosotros, de Venezuela, que están haciendo el papel más importante de sus vidas, que es divulgar, es ayudarnos. Millones y millones de personas se han dado cuenta de todo lo que está pasando gracias a esta gente. Mil bendiciones, de verdad. El cielo ganado. Mensaje de Dios para acá, para nosotros. Fíjate. Me sale el Hey J Hot, educar sin predicar. Este nombre nos ennoblece con bendición y rectitud, nos despierta a la trascendencia y nos ayuda a entender nuestras emociones para saber expresarlas. La verdadera misión de los padres es que el brillo de palabra y acciones inspiren a sus hijos. Y eso está haciendo Venezuela. Padres, madres siendo ejemplo para sus hijos que se quedan con la imagen tatuada de una lucha, de un despertar, de un crecimiento. Este código otorga el don de que nuestro maestro interior resplandezca y sea ejemplo y guía. Se presenta un camino difícil. Vamos a pedir ayuda al divino, vamos a pedir ayuda a nuestras deidades, nuestras divinidades. Miremos al cielo, señores y señor. Aprender, todos estamos conectados, no lo olvidemos, Venezuela. Aquí tu amiga Jenny de Soltarot, siempre conectada con nosotros, siempre unidos. Vamos a seguir orando. Te quiero mucho, Venezuela. Unión, fuerza, paz. Besitos y hasta la próxima.